Bienvenidos al podcast de Hilda Ravilero. Amigos, yo tengo una entrevista que creo que es sumamente importante. Oleksandr Dubinsky es un diputado ucraniano y exmiembro del partido de Zelensky que se titula Servidor del Pueblo. Ese es el nombre en español, la traducción en español del nombre del partido de Zelensky. Este señor se encuentra en prisión. Dubinsky ha solicitado la destitución de Zelensky y se presenta como candidato presidencial cuando, por supuesto, se produzcan las elecciones en Ucrania. En esta entrevista, él comparte su experiencia de trabajo con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Dubinsky fue arrestado en noviembre del 2023, o sea, lleva más de un año y medio en prisión y está siendo acusado de alta traición, que incluye actividades encaminadas a desacreditar la dirigencia política y militar en Ucrania y diseminar información falsa sobre la interferencia ucraniana en los procesos políticos americanos. Dubinsky también está acusado de haber estado involucrado en la divulgación de materiales comprometedores sobre Joe Biden. Dubinsky es miembro del Parlamento ucraniano y ha negado todas las acusaciones, insistiendo en que esta investigación está políticamente motivada. Y en esta entrevista que da desde la prisión, Dubinsky advierte que Ucrania se ha convertido en una nueva forma de dictadura y hace un llamado para que acusen de traición a Zelensky, o sea, impeach Zelensky. Dubinsky también apoya la iniciativa de paz de Donald Trump y quiere que finalice la guerra lo antes posible. En esta entrevista que le concede al periodista Glenn Gissen, Dubinsky da pormenores de su relación con Zelensky, de cómo funciona el aparato gubernamental bajo el partido que es liderado por Zelensky y los retos a los que se enfrenta el país y por qué Zelensky se opone al fin de la guerra. Es muy interesante esta entrevista. Como Dubinsky se encuentra en la prisión, la entrevista no fue en vivo, o sea, no fue en directo. El periodista tuvo que hacerle llegar las preguntas a la prisión para que Dubinsky después las respondiera y se las hiciera llegar a Dicen. ¿Cómo se las hizo llegar? No sé, él no se habla de eso. Pero bueno, Dubinsky dice que su situación es una clara demostración de cómo la posición de Zelensky cambió radicalmente cuando Joe Biden asumió el poder en el 2020. La posición, dice él, la posición de Estados Unidos después de la victoria de Biden fue de una abierta confrontación con la Federación Rusa y lo sigue siendo, por supuesto. Dice Dubinsky, Zelensky hizo un giro de 180 grados sobre la política internacional, así como la nacional. Zelensky abandonó su enfoque inicial de lograr la paz y todo lo que rechazó su cambio fue expulsado de su team. O sea, las personas que no estuvieron de acuerdo con el cambio que había dado fueron sacadas de su grupo estrecho, ¿no? Solo los que estaban a favor de cambiar la posición inicial de la paz por la guerra se mantuvieron a su lado. Dice Dubinsky, ¿cómo sucedió este cambio? Pues en Ucrania es sabido, y aquí viene toda la parte más interesante, en Ucrania es sabido que Zelensky, en lugar de buscar un diálogo con Rusia para mantener la paz, lo que hizo fue alentar la confrontación con este país porque la inteligencia británica tenía una recopilación de materiales comprometedores sobre la supuesta relación de Zelensky
con la campaña o con individuos ligados a la campaña de Joe Biden. Se desconoce cómo estos materiales, dice Dubinsky, se desconoce cómo estos materiales llegaron a manos de los británicos, si fue por alguien de su círculo más estrecho o a través de sus comunicaciones personales. Dubinsky señala que en sus conversaciones con Zelensky notó que él tenía un WhatsApp que estaba registrado con un operador móvil báltico, que lo hacía extremadamente vulnerable de ser interferido por la inteligencia extranjera, especialmente la británica. Y Dubinsky hace referencia a los rumores que están circulando en Ucrania que nosotros desconocemos y que la prensa, por supuesto, no publica. Esto es lo que Dubinsky declara. Por otro lado, uno se pregunta, ¿qué nivel de influencia tenía Rusia sobre Zelensky al punto que Zelensky le filtraba datos de inteligencia militar? Dice Dubinsky que estos son rumores, dice él, nuevamente estos son rumores, pero se ha especulado ampliamente que Zelensky asistió a una serie de reuniones en Moscú de carácter especial que fueron grabadas por la inteligencia rusa. Supuestamente estas reuniones involucraban comportamientos sexuales no tradicionales en las que participaba también el conocido cantante Philip Kirkorov. Estos son rumores, pero son rumores persistentes, dice Dubinsky. Otro de los rumores que circula en Ucrania es que Zelensky se había rendido a las fuerzas rusas incluso cuando ya los tanques rusos estaban en la frontera. Hay hechos adicionales que apoyan esta teoría. En los días anteriores a la invasión, se retiraron de la frontera sur con Rusia alrededor de 10.000 minas que le permitían a las fuerzas rusas abrirse paso desde Crimea a varias ciudades ucranianas y unirse a las fuerzas separatistas del Donbass. A pesar de las advertencias de la inteligencia global sobre una posible operación aerotransportada en el aeropuerto Hostomel o Hostomel, Ucrania sacó a las unidades élite ucranianas del área antes del ataque. En otras palabras, esto puede haber sido el pago de Zelensky a Rusia para que no divulgara los materiales comprometedores que tenía de él. Lo otro es, dice Dubinsky, lo otro es que durante 2 o 3 días de la invasión nadie sabía dónde estaba Zelensky hasta que fue evidente que la invasión sorpresiva había fracasado. Mi historia personal, dice Dubinsky, está íntimamente ligada a estos acontecimientos. Me uní al team de Zelensky porque él prometió acabar con la guerra y con la corrupción sistémica, incluyendo actores extranjeros como George Soros. Cuando Dubinsky se refiere a la guerra, se refiere a la guerra que estaba llevando a cabo Ucrania contra la población ruso parlante del Donbass y Donetsk, que por supuesto toda esta parte de la historia se ha omitido o sencillamente cambiado. Dubinsky explica en esta entrevista cómo después de haberse convertido en miembro del Parlamento, había investigado al expresidente ucraniano Poroshenko y a su círculo por corrupción.
Dubinsky pudo demostrar en su investigación, según él, que había habido una confabulación entre Poroshenko y el exministro de Ecología, Mykola Slovetsky. Poroshenko ayudó a Slovetsky para que retuviera las licencias de extracción de gas sin pagar un centavo por ello, mientras que la firma de inversiones ICU, ligada estrechamente a Poroshenko y al gobernador del antiguo Banco Nacional, facilitaron sistemas de lavado de dinero y evasión de taxes. La compañía Burisma, que empleaba a Hunter Biden y de la cual Slovetsky era dueño, se benefició directamente de estas operaciones. Dubinsky explica en esta entrevista sobre el mal uso de los bonos del gobierno que se utilizaban en estos proyectos. Dice él, Zelensky me pidió personalmente que colaborara sobre estas investigaciones y en noviembre del 2019 la Oficina General de la Fiscalía acusó oficialmente a Slovetsky. Ustedes recordarán, yo he hablado sobre eso y hay un video que pueden encontrar en el internet donde Biden hace referencia en el Center for Foreign Relations, en el CFR, como se conoce normalmente, hace referencia a cómo él amenazó a Poroshenko, le dijo, saca a ese fiscal de esa investigación porque si no, no te doy el $1 billón que te había prometido. Poroshenko le responde, pero tú no eres el presidente de Estados Unidos. Y Biden le dice, llámalo. Era Obama, por supuesto, en ese momento. Le dice Biden, llámalo y lo amenaza, le dice, yo voy a estar 6 horas más, si a las 6 horas no han retirado a esa investigación o a ese fiscal, no te doy el $1 billón. Y efectivamente retiraron al fiscal y acabaron con la investigación. Y sigue diciendo Dubinsky, pero en el 2020, después de que Biden ganara las elecciones, la corrupción en Burisma se convirtió en algo tóxico para la administración de Zelensky. A George Soros, que era un defensor y donante prominente de Biden, lo elevaron a un estatus de intocable en Ucrania y se le dio carta abierta para que expandiera su influencia sobre las instituciones estatales. En enero del 2021, basándose en la queja que hizo el Centro de Acción Anticorrupción, entre comillas, que es una organización no gubernamental que recibe el 80% de sus fondos de USAID y el 20% de la Fundación Soros, me pusieron, dice Dubinsky, me pusieron bajo sanciones estadounidenses por motivos políticos. Estas sanciones las consideré una revancha por parte de la familia Biden y de Soros por exponer sus operaciones en Ucrania. Estas medidas se coordinaron entre Zelensky y la embajada americana en Ucrania como gesto de buena voluntad hacia la nueva administración. En realidad, estas sanciones fueron la justificación para mi actual encarcelamiento bajo la absurda acusación de desacreditar al candidato presidencial Joe Biden por su conexión con Burisma y la actividad de las fundaciones de George Soros en Ucrania. Básicamente me estaban sancionando por exponer el mal uso de los fondos que estaba dando la USAID y que ha sido públicamente confirmado por el departamento Dodge, el Departamento de Eficiencia Económica, dirigida por Elon Musk. Aún más, utilizaron mi caso, dice Dubinsky, para fabricar la llamada colisión entre Rusia y la campaña del 2020 de Donald Trump, que reflejaba la falsa narrativa
creada sobre la computadora de Hunter Biden. Todo esto fue orquestado por Zelensky, que continúa cooperando con las fuerzas globalistas para sabotear la agenda de paz de Trump. ¿Por qué están haciendo esto a través de Ucrania? Pues porque después de una ayuda de 34 billones de dólares de la USAID, las fuerzas globalistas ahora controlan las fuerzas judiciales y la aplicación de la ley. Con el apoyo de Zelensky pueden asegurar las sentencias judiciales que quieren. O sea, él lo que quiere decir es que ahí cualquier problema de corrupción ellos lo pueden tapar y pueden sencillamente borrar lo sucedido. Sigue diciendo Dubinsky, creo que el team de Trump seriamente subestima esta amenaza. Mi deseo de postularme para la presidencia de Ucrania es la directa continuación de mi campaña del 2019. A diferencia de Zelensky, dice Dubinsky, yo no he cambiado mis valores. Considero que la corrupción por la influencia de Soros y la guerra con Rusia son los problemas más grandes que tiene Ucrania. En noviembre del 2024 surgió otro peligro, sigue diciendo Dubinsky. El intento de Zelensky por mantenerse en el poder, perpetuando la guerra y saboteando las iniciativas de paz del presidente Trump, él está presentándose como un testaferro del proyecto global anti-Trump, que es una narrativa que abrazan las élites liberales y los globalistas. Yo considero firmemente que Ucrania no puede sobrevivir sin el apoyo de los Estados Unidos y los valores y la visión estratégica del presidente Donald Trump, que refleja mejor la dirección que debe seguir Ucrania para recuperarse y reconstruir lo que ha dejado la guerra que nunca debió de haber sucedido. El mayor error es haber elegido a Zelensky como presidente de Ucrania. Zelensky no tiene ninguna experiencia en lo que concierne a gobernar un Estado. Bueno, eso está claro y más que evidente en la Casa Blanca cuando él asistió el mes pasado. Zelensky es un actor con instintos animalísticos. Es un comediante que se sube al escenario e instantáneamente percibe lo que resuena con la multitud. Zelensky construyó su campaña política con eslogans populistas que reflejan precisamente las emociones del pueblo, pero nunca creyó lo que decía ni pretendía actuar sobre ello. Su objetivo había sido y sigue siendo el resultado de acuerdo a cómo lo ve un actor, que es risas, lágrimas, aplausos, etc. Esto, las acusaciones que Dubinsky hace son realmente serias. Sigue diciendo, del 2018 al 19, los ucranianos estaban cansados de los ataques a las históricas iglesias ortodoxas. Y yo vi muchos videos del pueblo ucraniano eh, enfrentarse a las fuerzas que entraban a estas iglesias para sacar a los pastores, no pastores, a los clérigos. El revisionismo histórico, dice Dubinsky, y la ucranización agresiva del pueblo. O sea que el pueblo estaba en contra de todo ese revisionismo histórico que estaban haciendo y la ucranización agresiva del pueblo. O sea, lo que querían era la división. En Ucrania está la parte ruso parlante y la otra parte que no habla ruso, que habla ucraniano. Querían la paz y el fin de la política forzada sobre la identidad.
El pueblo también estaba frustrado por los prolongados problemas internos, corrupción, estructuras de poder basadas en el clan familiar, anarquía en los tribunales y la aplicación de la ley, y los oligarcas que estaban disfrutando masivas ganancias, mientras los maestros y los sirvientes públicos vivían de salarios de hambre. Zelensky capitaliza todo esto presentándose como uno de fuera, como un político que no es del sistema, una persona que no está atada a ningún clan político o grupo oligarca. Trajo a personas fuera de la política que gozaban de credibilidad. Dice Dubinsky, las elecciones del 2019, que fue cuando fue elegido Zelensky, fueron como una ruptura para muchos ucranianos, una revolución, un soplo de aire fresco. Pero fue una decepción. Una vez que Zelensky consolidó su poder unipolar y el control de la mayoría del Parlamento, compuesto por marionetas deseosos de votar por cualquier cosa a cambio de algún favor, comenzó a construir un régimen autoritario. Hoy se ha convertido en una dictadura y Zelensky sigue siendo un gerente extremadamente débil, dice Dubinsky. Eso lo podemos constatar diariamente. Zelensky no es capaz de enfocarse en las tareas, no lee y no se enfrasca en detalles. Bajo esas circunstancias, el país solo puede ser gobernado con el apoyo de un team profesional y fuerte, pero Zelensky no tolera la crítica o la discrepancia. Por el contrario, su círculo carece de individuos con experiencia administrativa y como resultado su campaña y su temprana administración fue organizada por hombres de negocio turbios con vínculos a redes de contrabando. Por ejemplo, al desconocido contrabandista Ilya Pavlov, ustedes pueden buscar esta información que está en el internet, se le permitió formar su propio grupo parlamentario dentro del partido de Zelensky, con 65 diputados. O sea, la facción del pueblo solo tenía el 25%. En Ucrania, dice Dubinsky, se refieren al régimen de Zelensky como si fueran pequeños vendedores callejeros, refiriéndose al nivel intelectual de los que toman las decisiones a nivel nacional. Y dice Dubinsky, con esos socios es imposible gobernar en Ucrania. Su nivel es el de robarse un paquete de mantequilla en un almacén, dice Dubinsky, no de resolver disputas territoriales con Rusia o establecer un balance con respecto a las comunidades rusoparlantes o los ucranianos parlantes con una visión diferente de la historia del país y de su futuro. De manera que Zelensky enfrenta una alternativa estratégica. Uno es aliarse a Rusia y convertirse en una pequeña versión de Yanukovych o incluso Lukashenko. Dos, someterse al clan oligárquico interno y convertirse en su marioneta. Y tres, orientarse hacia los Estados Unidos y sus intereses. En realidad, Zelensky trató los tres. En, en el 2019, Zelensky trató de trabajar con el Kremlin, estableciendo contactos con el amigo de la infancia de Putin y director de los servicios de seguridad, el SBU,
GRU, Iván Bakanov, pero al mismo tiempo tenía sus dudas entre si el Kremlin o los varios oligarcas ucranianos. El Kremlin, al igual que los oligarcas ucranianos, quería controlar a Ucrania en lugar de Zelensky. El Kremlin quería el control político, donde el primer ministro era prorruso como Yanukovych, que compartía el poder con un presidente pro-occidente. Los oligarcas, por otro lado, querían el control económico en espera de que Zelensky aprobara sus decisiones y continuar llevando a cabo sus asuntos privados. Pero todo cambió con la victoria de Biden, que le dio a Zelensky una oportunidad única. Zelensky podía hacer lo que quisiera en Ucrania, pero con una condición: continuar con la política de Poroshenko en la era de Obama y cortar todos los lazos con Rusia. Hoy esto lo catalogo como haber hecho un negocio con el diablo: poder ilimitado a cambio de hundir a su país en una guerra. Esta entrevista tiene 1 hora de duración, de manera que falta mucho todavía por contar. El viernes les tengo la continuación de estas declaraciones hechas por alguien que realmente conoce íntimamente a Zelensky y los acontecimientos que han tenido lugar desde su llegada al poder de ese país. Así que el viernes les traigo la segunda parte de las declaraciones hechas hace pocos días, el 28 de marzo, por Oleksandr Dubinsky, diputado ucraniano y ex miembro del partido de Zelensky, que se encuentra en prisión. Hasta entonces.